Noches. Mi nombre es Demian Alegría Navarro y soy estudiante de la Universidad de Estatal a Distancia. Y este es el primer trabajo para la asignatura de Género, Niñez, Juventud y Criminalidad. Esta es una exposición oral con el tema de género y criminalidad. Antes de iniciar, me gustaría comentar una frase de Eduardo Ramón Rivas del año 2013 que dice lo siguiente: los delitos de violencia de género, por definición, tipifican violencias leves. ¿Qué nos quiere decir esto exactamente? Que las leyes que han existido, ¿verdad?, para lo que sería la violencia de género, se castigan de una manera bastante fuerte. Pero en algunos casos, a la hora de que se ha presentado violencia de género, los castigos no llegan a la altura verdadera de lo que verdaderamente dicta la ley. Con esto, doy la introducción a algunos temas de relevancia que va a tener esta exposición. En este caso, me gustaría comentar otra cita de esta persona, de esta vez de Führer, del año 2008, que dice lo siguiente: el sesgo androcéntrico había conducido a ignorar a la población femenina, asumiendo que sus necesidades eran las mismas que las de los varones. ¿Qué nos quiere llegar a decir esta cita en realidad? Bueno, la criminología tradicional siempre se ha mantenido, históricamente, ¿verdad?, de manera androcéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Con muchos sesgos, con muchas cuestiones patriarcales, con muchas cuestiones de género. Y siempre ignoraron mucho a lo que sería a la mujer en ámbitos criminales. Pero poco a poco se fue incorporando muchas perspectivas de género, lo cual permitió que se pueda visibilizar a la mujer como un sujeto verdadero para lo que sería el estudio del sistema penal. Se han cuestionado muchos sesgos patriarcales en instituciones judiciales y policiales y se ha analizado cómo el género puede llegar a influir en el tipo, la frecuencia y el tratamiento de algunas conductas delictivas. Con ya un poquito más por encimita que se va a tratar esto, vamos a ver los que son los objetivos de la exposición. En este caso se busca analizar a las diferencias de género en la delincuencia, considerando algunos aspectos, los cuales serían los tipos de género cometidos, ¿verdad?, por hombres y por mujeres, algunos contextos, los cuales en la gran mayoría son socioeconómicos, y las motivaciones que hay detrás para el delito, algunas condiciones carcelarias que se han presentado en los países, y por último, cómo se comparan las realidades con países como Colombia, Perú y Costa Rica en el ámbito del crimen, o claramente siempre con lo que sería cuestiones de género. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de delito y cómo ha sido su evolución? Bueno, Raquelna del año 2014 dice lo siguiente: las mujeres generalmente delinquen mediante el porte, la fabricación, el tráfico de estupefacientes, actos de prostitución, simulaciones de embarazo o situaciones en las cuales pueden verse vulnerables de confianza para poder facilitar un hurto. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que en el caso de las mujeres, los delitos generados por mujeres, predominan muchos delitos los cuales no son violentos. No estoy diciendo en ningún momento que no los hagan, sino que están en menor medida que los hombres. Algunos de estos, perdón, algunos de estos casos no violentos, ¿cuáles serían? Bueno, el tráfico de drogas, en los cuales es muy popular que se ha presentado en algunos casos que las mujeres lo que utilizan sería su cuerpo para poder ocultar dichas sustancias o estupefacientes. También se han encargado las cuestiones como hurtos, prostituciones o fraudes. Han aumentado bastante en comparación del pasado actualmente, ¿verdad? Lo que serían los delitos violentos también. Por eso decía que no están eximidas de delitos violentos. En este caso se han representado en lo que serían homicidios, extorsiones, pero no al mismo nivel o con la misma medida que los hombres. Y por último, se han visto vinculadas a algunos delitos de roles de género, como lo que serían abortos, maltrato infantil o violencia doméstica. En este caso, lo de la violencia doméstica, las mujeres se ven más como la persona agredida que el agresor, precisamente. Pero, digo, igual, nos eximen de que también han provocado ese tipo de situaciones. Por otro lado, los hombres son más participativos en delitos violentos, como lo que serían homicidios, robos, secuestro, violencia sexual, como ya lo mencioné anteriormente, violencia doméstica. Los hombres también se han conocido mucho por el crimen organizado, llámese narcotráfico, llámese tráfico de armas, llámese tráfico de personas, pandillas, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de delitos por género? Comparando a Colombia, que es uno de los países latinoamericanos más comunes en cuestiones de delincuencia, ¿verdad? Perú, que también tiene lo suyo, y Costa Rica en este caso. Bueno, eh, un libro de análisis del año 2017 de Colombia dice lo siguiente, que según estadísticas del año 2017, se reportaron 242.000 capturas, o sea, personas arrestadas, siendo aproximadamente el 11,35% capturas en mujeres.
¿Qué nos quiere decir esto? Que en la gran mayoría de los actos delictivos, en lo que fue el año 2017 en el país de Colombia, de esas 242.000 personas, las cuales fueron arrestadas, o sea, esa es la realidad que ocurrió en ese tiempo, las mujeres fueron un 11,35% de las personas del total capturados. ¿Cuántas serían a niveles contables? Como unas 27.000 personas, más o menos. Pero por otro lado, los hombres ocupan el 88,65% de las capturas. O sea, sí existe mucho lo que es la delincuencia femenina, lo que sería en el país de Colombia, tomando las cuentas de tipos de delitos iguales, lo que sería hurto, prostitución, extorsión, robo, violencia doméstica y demás, pero no al nivel de lo que la cantidad de hombres que fueron apresados en ese mismo año. Por otro lado, Perú, las mujeres recluidas y se mantienen en un porcentaje muy parecido. Colombia era un 12 o un 11%, lo que sería Perú es un 10 o menor, 10% de las personas, las mujeres que están encarceladas. Y igual, al igual que en Colombia, muchos de los delitos en los cuales cometen son hurto, prostitución y narcotráfico. Narcotráfico a un menor nivel. Eso es algo que se va a repetir mucho en esta parte, porque pues las mujeres encarceladas en este ámbito son siempre por este mismo tipo de delitos. Y por último, Costa Rica, según algunos estudios, se dice que las mujeres en prisión están muy parecidas a Perú, con un 8,10, un 8 a un 10%, y esos de los delitos igual, es tráfico de drogas, hurto, fraudes, prostitución, etc. Como una conclusión, ¿verdad?, de este aspecto, se puede llegar a decir que en los tres países, pues la participación femenina en delitos no supera el 12%, no pasa ahí, pero los patrones de tipo de delito se mantienen en todos. Todo eso implica algunas condiciones de vulnerabilidad. Ahora bien, un aspecto muy importante que se debe considerar a la hora de que exista un delito son las condiciones socioeconómicas que pueden explicar ese comportamiento delictivo. Fuller del año 2008 dice lo siguiente: eran madres solteras con bajos niveles de educación que no podrían ganar el dinero que necesitaban para mantener a sus familias en otras ocupaciones debido a su condición de clase y de género. ¿Qué nos quiere decir eso? Que muchas de las mujeres las cuales han caído en cuestiones de crimen, ¿verdad? No siempre es porque quieren, sino porque hay situaciones externas que las llevan a. En este caso, la pobreza y la exclusión es uno de los más populares, ¿verdad? Hay muchas mujeres las cuales no tienen un nivel educativo lo suficientemente amplio y para poder optar por un trabajo digno y las oportunidades laborales que tienen son muy escasas. Entonces, toman lo que tienen. ¿Por qué? Porque en muchos casos estas pocas oportunidades que se ofrecen son ocupaciones informales, como lo que serían servicio de limpieza doméstica o en algunos casos, es cuales no es un crimen, pero algunas condiciones que llevan a cometer crímenes, puede ser el comercio ambulante, donde se presentan, están más vinculadas a otras personas que de ahí, por X o por Y motivo, las llevan a cometer un crimen. Estas personas o estas mujeres, ¿verdad?, que están en este campo, muchas son jefas de hogar, que significa que con lo poco que tienen o con lo poco que hacen, tienen que mantener a sus hijos. Entonces, no pueden darse el lujo de rechazar algún tipo de trabajo, sea cual sea. También uno de los ámbitos que provoca mucho cuestiones de crimen en mujeres y tanto en hombres es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y el abuso y el abuso en la infancia, lo cual disminuye mucho las posibilidades iniciales, las cuales se comentaban como el poco nivel educacional que tienen las personas. Y pues una razón bastante fuerte que está tomando mucha fuerza desde hacía muchos años atrás son como el género, la clase, la etnia, la raza y la educación pueden aumentar la vulnerabilidad de una persona a caer en el crimen. Ahora bien, ya sabiendo cuáles son precisamente las condiciones en las cuales se puede llegar a el crimen, cuáles son algunas motivaciones para cometer un crimen. Bueno, igualmente Rivas del año 2013 nos dice, no toda acción de violencia física en el seno de una pareja debe considerarse necesaria automáticamente como violencia de género. Esto se da más cuando el hecho sea una manifestación de discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder que tiene un hombre sobre la mujer. ¿Cómo ocurre en este caso sobre las mujeres? Bueno, como lo decía anteriormente, por supervivencia económica. En este caso, de ahí recurren a lo que se pueda en ese momento. Lastimosamente, en algunos casos, como lo sería el tráfico de drogas, puede llegar a mantener a sus hijos. Algunas también están, ¿cómo caen en delitos? Bueno, están vinculadas afectivamente a personas que están directamente relacionadas al crimen organizado, venta de drogas, demás. Eh,
algunas cuestiones de cómo caen en delitos de pues, la violencia intrafamiliar, como se comentaba anteriormente, lleva mucho a lo que es la violencia doméstica. Y en algunos casos algunas mujeres han tenido que defender cometiendo un homicidio, pero en defensa legítima y total de su persona. Y por último, pues como se comentaba inicialmente, lo que es la exclusión laboral y educativa. Ahora bien, ¿por qué ocurren ese tipo de cosas, pero en hombres? Bueno, muchas veces la presión social, en las cuales se ve un camino fácil de seguir, hace que los hombres tomen el camino de el crimen organizado, ¿verdad? Algunas expectativas o sesgos de género, como que el hombre es el que debe proveer, ¿verdad? Eso lleva a si no hay una fuente estable económicamente hablando, lleva a los hombres o a jóvenes precisamente, más que todo, a meterse en grupos de crimen organizado para poder tener esa expectativa de tener mucho dinero y pues porque los hombres son mucho más vulnerables al control social en comparación que las mujeres. En general, podemos llegar a decir que la perspectiva de género en criminología y en derecho penal ha ido transformando la comprensión y el tratamiento de la delincuencia, donde se puede visibilizar cómo algunas particularidades están fuertemente ligadas a algunos ámbitos, como en el caso de las mujeres, están muy ligados a lo que es la supervivencia y la vulnerabilidad, mientras que en los hombres más a la presión social y a mandatos culturales. Por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias. Linda noche.